Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Bueno, te quiero contar que visité 3 lugares donde se grabaron escenas de la película Matrix del año 1999. Pone play. Matrix es una película de ciencia ficción, acción y fantasía que está encapsulada en el subgénero llamado cyberpunk. La película nos cuenta de que en un futuro no muy lejano, las máquinas nos tienen esclavizados a la mayoría de los humanos y nos tienen suspendidos y conectados a una realidad virtual que se conoce como Matrix. Entonces Morfeo, que es un hombre el cual ha sido liberado hace mucho tiempo, tiene la creencia de que al liberar a un ser llamado Neo que está dentro de la Matrix, este hombre nos va a salvar. Pero eso no va a ser muy fácil porque la Matrix cuenta con un programa de seguridad, por así decirlo, el cual es personificado por un agente llamado Smith. Entonces tenemos a Neo, que es interpretado por Keanu Reeves, Morfeo por Lawrence Fishburne y el agente Smith por Hugh Weaving o Hugo Weaving. Y también tenemos a Trinity, que está interpretada por Carrie Ann Moss. El primer lugar que visité fue el túnel donde recogen a Neo en la madrugada. Eso es al inicio de la película. Esos antecitos de que le saquen el bicho que tiene en el estómago. Si no te has visto la película, te recomiendo ver la película primero y ahí sí vienes a este video. ¡Haberlo dicho antes! Este túnel está ubicado en la intersección entre Campbell Street y Casrick Street. El túnel está exactamente igual como en la película. No veo ninguna variación, exceptuando que de pronto no tiene la cantidad de grafitis que aparecen en la película, ni se ve tan oscuro como en la película. Es una zona muy segura. Y arriba del túnel pasa el metro de Sydney. Cuando Neo se sube al carro y que empieza a andar, tú notas que andan bastantes calles supuestamente. Pues resulta que en un momento Neo se quiere bajar del auto porque no les cree nada lo que están diciendo y porque le apuntan con un arma y abre la puerta. La imagen que se da de esa calle desolada es exactamente al lado del túnel, no queda tan lejos como lo hacen ver en la película. La zona en que se grabó todo esto fue en Haymarket, que es un suburbio en el centro de Sydney. Ahora bien, te voy a llevar donde trabajaba Neo, que es el edificio de Metacortex. Este edificio realmente me llama la atención porque tiene una estructura tipo brutalista y modernista. De hecho, el edificio es de los años 1980, por ahí más o menos, y tiene una totalidad de 36 pisos. La mayoría son oficinas. En el lobby se ubica un minicentro comercial y supermercados. Este está ubicado en el número 60 de Margaret Street. También colinda con esta avenida principal que se llama la George Street y queda diagonal a la estación Wainer del metro de Sydney. ¿Qué me importa? Fíjate esto. Metacortes tiene un significado. Tenemos que meta, que es un prefijo griego que se puede entender como más allá o trascender, y córtex, que se refiere a la corteza cerebral, lo cual da a entender que metacórtex es igual a trascender los límites del cerebro. Da a entender luego en la película de que Neo puede manipular y entender la realidad dentro de la Matrix.
vamos a la escena donde Morfeo le está explicando a Neo cosas importantes de la Matrix y del porqué de todo esto, y a él le da por distraerse con una mujer de rojo. A mí me da risa porque a él le están explicando cosas importantes y lo único que piensa es en sexo. Y todavía que no es real, le están diciendo, no, todo lo que ves aquí no es real, y a él le da por voltear. Bueno, pues esta escena se grabó en una fuente llamada Lloyd Rees, o otros la conocen como la fuente de Martin Place, o para los amantes de la película, la fuente de Matrix. Y claramente está ubicada en Martin Place, y la calle que está enfrente de la fuente es la Pitt Street. Fíjate esto. Lloyd Rees, que es como se le llama a la fuente de Lloyd Rees, fue un pintor y paisajista australiano muy reconocido, el cual dejó una cantidad de obras que la mayoría la puedes ver en el Art Gallery de Sydney. El lugar donde se encuentra la fuente es un lugar muy turístico. Está ubicado también el metro, diferentes monumentos y diferentes edificios, tanto antiguos como modernos. Es un lugar muy bonito y agradable, como de película. Y aquí estamos en medio del Central Business District, o el CBD, como se le conoce, de Sydney. This isn't the Matrix, no. It's another truth. Esta película y las dos que le siguieron se grabaron en los estudios Fox de esta ciudad, que para ese entonces estaban recién inaugurados, ya que se venían los Juegos Olímpicos del año 2000. Y de pronto te preguntarás por qué eligieron Australia. Primero porque querían promocionar este estudio y había la disponibilidad, y también por el presupuesto que tenían ellos para hacer la película. Se dice que ellos gastaron la mayoría del presupuesto inicial en la primera escena de la película para poder que le soltaran más dinero la productora, cosa que pues al ver esa escena lograron cautivar al resto de los inversionistas y le dieron vía libre para crear el resto de la saga. Y yo también tuve la posibilidad de entrar a estos estudios que están ubicados en el Moore Park, que es un sector donde se hacen muchos eventos, y está ubicado toda esta serie de estudios que actualmente pertenece a Disney. Obviamente en el momento en que fui no pude tomar fotos ni registrar nada porque pues estaba trabajando dentro para otra compañía y pues no hay evidencia, pero pues ahí te cuento. Y pues bueno, yo creo que hoy te di bastante información. En realidad te la recomiendo si no la has visto. No sé si de pronto te viste el video primero y te di spoiler y lo hiciste al revés, pues también bienvenido. Si gustas ver la película, es muy buena. Es una película de culto y es una de mis favoritas. Podría también repetirla muchas veces y no me cansaría. Es más, encuentro detalles nuevos porque ya ahorita que fui a ver esos sitios, como que me pongo más atención y puedo reconocer otros lugares. Y esa manera de uno ir a conocer los sitios donde se grabó tu película favorita hace que conectes más con ella y le tomes mucho más cariño. Un paréntesis, este video yo ya lo había subido antes al canal, así que para las 5 personas que me seguían en ese tiempo, hace más o menos un año, esto no es un déjà vu. Primero, el audio no era el mejor. Segundo, la iluminación tampoco. Y la verdad es que como todo primer video estaba muy tímido, salía como hablando muy despacio y no transmití realmente lo que quería con el video. Y ya con el tiempo vas encontrando cómo expresarte y cómo perderle el miedo a la cámara. Obviamente yo no estoy diciendo aquí que ya sea un pro de la cámara y que no me dé miedo hablar a la cámara. Obviamente eso es normal, pero estoy nervioso. Creo que ya estoy más fluido y que puedo transmitirte mejor lo que en mi mente en ese momento quería transmitir, algo que te conecte. Ahora sí, cierro paréntesis y continúo.
Sé que de pronto sí alargó el video un poquito, más de lo que de pronto te gusta a ti, porque yo sé que te gusta lo instantáneo, pero pues esto es un registro también personal y que quiero compartir contigo y que te entretenga. Espero estés suscrito al canal y si no estás suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Eso me ayudaría mucho, además de que puedas compartir el video con a quien le interese. Y te recuerdo que actives la campanita para que recibas las notificaciones y dejes tu comentario y dejes tu like. Y eso sería todo por hoy. Gracias por ver y un gran abrazo para ti. Ja.